Buenos días, estimados estudiantes. A continuación vamos a ver el tema que corresponde a esta semana, que son los métodos de las provisiones. Recuerden que anteriormente miramos lo que son las cuentas por cobrar y decíamos que las cuentas por cobrar son las que se originan de las ventas al crédito. Entonces, cada vez que nosotros vendemos al crédito, vamos a originar una cuenta por cobrar. Decíamos que en las cuentas por cobrar en una empresa debe de existir un analista de crédito para que sea la persona encargada de estar analizando los créditos. Les explicaba que no se puede dar crédito a toda empresa o a todo cliente, porque si no se te va a volver un bolsón de cuenta irrecuperable muy enorme y lo que va a originar una pérdida para la compañía. Entonces, en este saldo de tus cuentas por cobrar que exista en el mes, le vamos a provisionar. Las provisiones van a ser, dependiendo de la ley, hasta el 2% de tu saldo de tus cuentas por cobrar. O vamos a hacer también, les decía, de forma interna, una antigüedad de saldo referente a el tiempo que tenga de vencimiento esa cartera. Existen varios métodos de provisiones que explican acá, pero vamos a usar el de la ley y el de la antigüedad como algo interno. Estos van a ser los más comunes, aunque el libro nos explique que existan más. Entonces, la provisión va a ser aquella parte que vos considerás que está irrecuperable y que al final la vas a tener que asumir como pérdida. Decíamos, en el momento en que el dueño de la empresa, el administrador o gerente, asume como pérdida, ya es la etapa final, porque una empresa nunca quiere perder, eh, porque fue creada con el objeto de obtener una rentabilidad. Pero en el caso de, estamos hablando de cuentas que vos ya hiciste todo el trámite por recuperarla, ya llamaste, ya escribiste, ya pusiste un abogado para poder recuperarla, pero ves que el cliente no paga. En muchos casos recuerden que también les comentaba que las empresas se declaran en quiebra o en bancarrota, que es una empresa que ya no tiene solvencia económica, ya no puede cubrir sus operaciones ni sus deudas y por lo tanto ese tipo de empresas ya no podemos recuperar el saldo que nosotros le habíamos aperturado un crédito. El concepto e importancia de las provisiones radica en dejar esa parte que vos considerás que no vas a recuperar. Entonces, siempre de tus cuentas por cobrar va a haber una parte en la que se vuelve irrecuperable esta parte. Cuando la empresa considera la posibilidad de ocurrencia de cuentas incobrables, existen dos objeciones por el hecho de esperar que las cuentas dudosas se juzguen finalmente incobrables después de muchos meses y posteriormente darle de baja el mismo. Lo que explicaba que ya existe todo un procedimiento para poder recuperarlas, ves que ya es imposible, ya ha pasado mucho tiempo, entonces lo tenés que asumir como pérdida, que es la parte más difícil para toda compañía. Aquí nos dice que es preferible cargar las cuentas dudosas a pérdida de ganancia en el ejercicio en que se consideran como ingresos por venta. Entonces aquí la vamos a mandar ya como un gasto, como una pérdida directamente y la podemos cargar directamente a esta cuenta que se llama pérdidas y ganancias. La estimación sobre el valor realizable de las cuentas por cobrar es el valor correcto que debe figurar en el activo del balance general y en el estado de resultados se reflejará el gasto correspondiente. Entonces, aquí las contrapartidas o las cuentas contables que nosotros vamos a utilizar va a ser la estimación para cuentas incobrables que ya anteriormente veíamos que se ubica debajo de las cuentas por cobrar. Cuando ustedes vieron el balance general, entonces ahí existe en la cuenta por cobrar, la cuenta, y abajito está la estimación para cuentas incobrables y va en negativo, porque recordemos que es la parte que estamos dejando nosotros que no vamos a recuperar. Por eso va en negativo, es decir, resta a las cuentas por cobrar. Y la contrapartida es esa cuenta del gasto, la pérdida que vos asumís dentro del estado de resultados.
Con las estimaciones estamos viendo que vamos a afectar una cuenta de balance general y una cuenta de estado de resultados. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos una hoja de trabajo, forma parte de los ajustes, porque más adelante van a ver que un ajuste es cuando nosotros afectamos una cuenta de activos, una cuenta de balance y una cuenta de estado de resultados. Entonces, estas dos cuentas contables son las que vamos a usar. La primera, provisión por pérdida en cuenta incobrable, es una cuenta de naturaleza acreedora y va a registrar todas las depreciaciones que durante el periodo se hayan determinado. Entonces, independientemente del método que vos usé para calcular la estimación para cuentas incobrables, entonces vos vas a usar esta cuenta. Provisión por pérdida en cuenta incobrable o estimación para cuentas incobrables, que es una cuenta acreedora, va a ir debajo de las cuentas por cobrar y va a ir por lo tanto en negativo. La contrapartida de gastos por pérdida en cuenta incobrable es de naturaleza deudora, representa el valor de las provisiones inicialmente calculadas y acreditada en la cuenta de provisiones. Entonces, esta es la contrapartida, va un gasto. Todos los gastos nosotros a estas alturas ya sabemos que son deudores, entonces van en el debe. Entonces, ahí vemos que está la partida y la contrapartida. En la cuenta de gasto ven el debe y en la cuenta de provisión ven el haber. Ahí tenemos la contabilización correcta de una provisión para cuentas incobrables. Como se ve en esta gráfica, vemos las dos cuentas y cuál se debita y cuál se acredita. Los gastos por pérdidas en cuentas incobrables se debitan y la provisión por pérdida en cuenta incobrable se acredita. Aquí nos muestra un ejemplo sencillo y dice que supongan que una empresa ha determinado que la provisión para cuentas incobrables es de 5,000, entonces el registro de diario sería el siguiente. Y tenemos que se calcularon 5,000. Entonces, ¿de qué forma nosotros vamos a contabilizar esos 5,000? Tenemos los gastos por pérdida en cuenta incobrable en el debe los 5,000. Y la contrapartida, la provisión para pérdida por cuenta incobrable por 5,000. Ahí tenemos lo que llamamos partida doble, que es afectar una cuenta en el debe y otra cuenta en el haber. Porque recuerden que tiene que existir ese balance, que es lo que yo les he indicado anteriormente, que nosotros un asiento nunca lo podemos registrar solo de un lado, es decir, solo en el debe. Debe de existir ese monto en el haber, en otra cuenta, y eso se llama partida doble. Aquí también nos muestra en cuentas T cómo sería ese registro. Entonces tenemos la cuenta T de gasto por pérdida en cuenta incobrable, los 5,000 en el debe. Y la provisión por pérdida en cuenta incobrable, los 5,000 en el haber. Igualmente lo vemos en el asiento diario y en las cuentas T. De las dos formas contables es la misma cosa. Nada más que los asientos es más de escritura porque no tenemos ningún dibujo. En las cuentas T se ven más claramente los registros porque por medio de este dibujo de estas cuentas T se ve con mayor claridad cómo se van haciendo los registros. Por eso es que los profesores muchas veces ocupamos las cuentas T y no tanto los asientos diarios. Obviamente, si da chance, hay buen tiempo, entonces se pueden ir haciendo a la par las dos cosas. Los métodos para calcular las provisiones para pérdidas de cuenta incobrable, como les indicaba anteriormente, pueden haber muchos métodos, pero los más utilizados va a ser el porcentaje de las cuentas por cobrar, porque la ley lo indica, entonces debemos de cumplir lo que dice la ley. Y el otro que es la provisión por antigüedad, que también lo hacen la mayoría de empresas, pero para una forma interna de estudiar la antigüedad de sus cuentas por cobrar. Aquí nos explica el primer método que se llama como porcentaje de las cuentas por cobrar. Estima el importe de las pérdidas por cuentas malas tomando como porcentaje el saldo existente en las cuentas por cobrar. Entonces aquí al final vos tenés un saldo, 100,000, 1,000,000, 2,000,000 en tus cuentas por cobrar. Entonces en base a ese saldo, vas a calcular un porcentaje o una tasa. En el caso de la ley en nuestro país, la ley 822, ley de conservación tributaria, dice hasta el 2%.
O sea, vos le podés calcular desde el 0.1 hasta el 2, como máximo un 2% de tus cuentas por cobrar. Veamos un ejemplo. Dice que el saldo de cliente al finalizar el año ascendía a 150,000 córdobas y se estimó que el 1% sería incobrable. ¿Cuál sería el asiento diario para esa operación? Tenemos un saldo de 150,000 y le vamos a calcular el 1%. Entonces, simple y sencillamente 150,000 por el 1%. Solo aplicamos la tasa al saldo. Eso nos da a 1,500. Entonces, 1,500 es que nuestra estimación para cuentas incobrables. Ya tenemos el monto. Lo vamos a registrar en un asiento diario. ¿Cómo quedaría? Las dos cuentas que ya estudiamos. Gasto por pérdida de cuenta incobrable, los 1,500 en el debe, y provisión para pérdidas por cuenta incobrable, los 1,500 en el haber. Ahí tenemos la partida y la contrapartida del registro de la estimación para cuentas incobrables. Ahora, ¿cómo sería en unas cuentas T? Dibujar las cuentas T para cada una de las cuentas, en este caso son 2, y tenemos gasto por pérdida en cuenta incobrable, los 1,500 en el debe, provisión por pérdida en cuenta incobrable, los 1,500 en el haber. Ahí tenemos el registro por medio de cuentas T. Ya hemos visto que aquí el libro nos enseña el registro en asiento diario y el registro en cuentas T, para que nosotros veamos las dos formas de contabilizar. Recuerden que repito que los profesores en pizarra ocupamos más las cuentas T porque se ve con mayor claridad. El registro contable. Aquí nos da otro ejemplo y dice que la empresa distribuidora del sur realizó durante el año 2020 ventas al crédito por un monto de 25,786,000. Se presentaron devoluciones sobre venta equivalentes al 7% y rebajas sobre venta con un importe de 50,000. Después de una revisión exhaustiva, se estima que el 1% de las ventas netas a crédito registradas pueden resultar ser incobrables. ¿Cuál sería el cálculo? Entonces, primero necesitamos hallar nuestras ventas netas. Tenemos que las ventas brutas fueron de 25,786,000, pero que tenemos una devolución del 7%. Los 25,786,000 por el 7% son 1,805,020. Y también le vamos a restar unas rebajas de 50,000. Ahí va, las ventas netas son las ventas menos las devoluciones menos las rebajas. Hicimos ahí 25,786,000 menos 1,805,020 menos 50,000. Nos quedan netas 23,930,980. Ahora dice que a ese saldo ya neto nosotros le vamos a calcular el 1% de provisión de cuenta incobrable. Entonces, ¿cuántos nos quedaron netos? 23,930,980. Le calculamos el 1% y nos quedan 239,309,80. Esa es nuestra estimación para cuenta incobrable. Dice que la estimación por cuenta incobrable tenía un saldo acreedor de 87,767 antes del ajuste de fin de año. Este saldo de 87,767 se le va a sumar el saldo que acabamos de calcular, que es de 239,309,80. El asiento de ajuste sería el cálculo que acabamos de hacer, siempre utilizando las dos cuentas. Gasto por pérdida en cuenta incobrable, los 239,309,80 en el debe. Y provisión para pérdida para cuentas incobrables, 239,309,80 en el haber. Ahí tenemos el registro contable. Una cuenta afectamos en el debe, la otra cuenta afectamos en el haber. ¿Cómo sería los movimientos, los saldos en cada una de estas cuentas? Recordemos que ahí decía que la cuenta tenía un saldo ya anterior de 87,767. Si nosotros montamos el saldo y el movimiento en esas cuentas T, tendríamos lo siguiente.
En gasto por pérdida en cuenta incobrable, tenemos 87.767 de saldo y 239.309.80 del movimiento. Para un total, si sumamos ambos, 327.076.80. Y en la cuenta de provisión por pérdida en cuenta incobrable, igualmente tenemos el saldo de 87.767 y tenemos el movimiento de los 239.309.80. Sumamos ambos, son 327.076.80. Entonces ahí tenemos el saldo más el movimiento. Notar que realizamos desde un ajuste a ambas cuentas que el saldo de cuentas incobrables aumentó a 327.076.80, que es el total, el saldo más el movimiento del año. La presentación en el balance general, y como les decía anteriormente, va a ser la provisión debajo del saldo de cuentas por cobrar, dentro del activo circulante. Entonces aquí nos muestra la parte inicial de un balance general distribuidora del Sur S.A. Entonces vemos la clasificación del activo circulante, ahí vemos las cuentas por cobrar. Nos decía el ejemplo anterior que eran 25.786.000 el saldo de cuentas por cobrar. Y la provisión que nosotros calculamos más el saldo nos dio 327.076.80. ¿Eso a qué corresponde? A la provisión para cuentas incobrables. Las cuentas por cobrar sin la provisión es simplemente restarse el saldo de las cuentas por cobrar menos la provisión. Hicimos ahí 5.786.000 menos 327.076.80. ¿Cuánto quedan? 25.458.923.20, que es la cuenta por cobrar menos la provisión, ¿no? Que indica ahí. Ahora, de acuerdo a la ley, les decía que el 2%, hasta el 2% de la cartera va a ser autorizada por la Dirección General de Ingresos o DGI. Es decir, las empresas, ese es el máximo de su saldo que se pueden provisionar como pérdida o estimación para cuentas incobrables. Les decía que existe otro método que es la antigüedad de saldos, que lo van a hacer la mayoría de las empresas internamente para ver el comportamiento de sus cuentas por cobrar y porque no todos los clientes te deben desde la misma fecha. Hay clientes que te deben de hace meses y tal vez hay clientes que acabas de darle hace 15 días un crédito. Entonces, cada cliente tiene su fecha de vencimiento de acuerdo a cómo el plazo se le otorgó. Aquí no podemos ver un ejemplo de una empresa que dice que tiene varios clientes y vemos cómo es el tiempo en que ha transcurrido desde la fecha en que les otorgaron los créditos y cómo está esta cartera de vencida. Vemos que Elena Sánchez dice que se le ha dado un crédito 500 y no está vencida aún, está dentro del plazo para que lo pague. Carlos Telle, 150 debe y tiene 60 días y no ha pagado. Marlon Amador debe 800 Córdoba y no está vencida, está dentro del plazo. Rosa Cardoso debe 900 y esos 900, ya 800 Córdoba tienen 90 días de vencimiento y 100 Córdoba tienen más de 90 días. Marta Gómez debe 400 y no están vencidas aún, están dentro del plazo. Otros clientes como un grupo general deben 32.250 Córdoba. De esos 32.250 Córdoba, 16.300 Córdoba aún están vencidos, están dentro del plazo. 10.000 Córdoba se deben de hace un mes, 30 días. 4.200 ya llevan un vencimiento de 60 días, 2 meses. 200 Córdoba ya tienen 90 días, 3 meses sin pago. Y hay 1.550 Córdobas que tienen ya más de 90 días o más de 3 meses y aún no los han pagado. Entonces, ¿qué vemos acá? Que las empresas van a clasificar a sus clientes de acuerdo a la fecha de vencimiento. Es porque ya ha transcurrido un mes y no me han pagado, otros que ya transcurrieron 2 meses y no me han pagado, otros ya 3 meses y no me han pagado y mayores a 3 meses.
Ahora, en base a estos días de vencimiento, la empresa le va a añadir una tasa de provisión, que va, digamos que significa que cuánto es el monto que vos ya vas considerando incobrable o que no te van a pagar. Porque eso ya lo sabemos, por ejemplo, nosotros si le prestamos dinero a alguien y, por ejemplo, le demos en un mes de plazo, ya van 2 meses, 3 meses. Entonces, entre más transcurre el tiempo, eso indica que no te van a pagar y que al final, en el caso de las empresas, lo van asumiendo como pérdida. Aquí vemos con el mismo ejercicio de qué forma se le va a añadir una tasa a las deudas de acuerdo a los días que tengan de vencimiento. Tenemos que no vencidas hay 18,000 córdobas. No están vencidas significa que todavía están dentro del plazo. Por ejemplo, se le dio un mes de plazo y no ha transcurrido el mes todavía. Entonces, eso significa que no está vencida, está dentro del plazo que se le dio al cliente para pagar y que vos suponés que cualquier día de esos te van a llegar a pagar. Entonces ahí le vamos a calcular 1%, o sea, bajita la tasa porque se supone que te van a pagar. Están dentro del plazo, todavía hay tiempo para que la persona te llegue a pagar. Por eso vemos que la tasa es súper bajita. De 18,000 le sacamos el 1% y entonces la provisión es de 180 córdobas. Ahora, a los 30 días ya pasó un mes y todavía no te han pagado. Entonces ahí tenemos 10,000 córdobas. Ahí ya le vamos aumentando la tasa. Vemos que está 3%. No es alto, porque apenas es un mes y entonces la empresa asume que le van a pagar. Entonces a los 10,000 le sacamos el 3%, son 300 córdobas. De 31 a 60 días, es decir, 2 meses ya, tenemos un valor de 4,350. Ahí le añadimos un poquito más a la tasa, porque vos ya vas viendo, esto se me va a hacer más difícil cobrar o que me paguen. 10%. Entonces los 4,350 le sacamos el 10% y nos quedan 435. De 61 a 90 días, ya 3 meses tiene esta deuda, tenemos un valor de 1,000 córdobas. Le añadimos más porque ya son 3 meses y no te han pagado. Entonces vos ya asumís 20%, lo perdí. 20% de 1,000 son 200 córdobas. Tenemos por último el rango que va de 90 días más, es decir, más de 3 meses. Pueden ser 3, 4 meses, 6 meses, un año. Entonces, aquí, si nos fijamos, ya la tasa es 50%, es la mitad. La mitad de esa deuda vos ya la consideras perdida. Tenemos 1,650, por el 50% son 825. Entonces, tenemos la mitad de la deuda como incobrable. En este caso, vos asumís, ya no me van a pagar esta deuda. Entonces, al final, ¿qué hacemos? Es sumar los valores de cada una de las provisiones. Entonces, ahí, ¿qué tenemos acá? 180 más 300, más 435, más 200, más 825. Ahí tenemos una suma de 1,940. 1,940 entonces es la suma que vamos a dejar como incobrable. Es decir, que no, esto ya no lo vamos a recoger. Pero entonces aquí podemos comparar los dos métodos. El método que vimos, el número 1, era simplemente un porcentaje de tu saldo de tus cuentas por cobrar. Y ese porcentaje es lo que dejamos como incobrable. Aquí siempre nos vamos a percatar que sea hasta el 2%. Nunca va a ser mayor al 2% porque la ley dice máximo 2%. Ese era el primero. En este segundo vemos la diferencia, que no es solo una tasa, sino que la tasa nosotros la vamos aumentando a medida que va pasando el tiempo y los clientes aún no nos han pagado. Entonces, el primer método lo hacemos siempre porque la ley lo dice y tenemos que cumplir con la ley. Pero este segundo les decía, también se hace, pero de forma interna, no para presentarse en balance general, sino como una forma de vos ir viendo y analizando cada uno de tus créditos, porque en estos casos de la antigüedad vos vas a tomar otras decisiones. Recordemos que están los cobros judiciales, que es cuando vos ya incorporas a un abogado, que vos hiciste todos los trámites para recuperar, ves que es imposible, entonces, ¿qué vas a hacer? Buscarte una firma de abogado o un abogado independiente para que vaya a presionar a los clientes. Entonces, por eso es que vos vas a manejar
internamente un estudio de tu antigüedad y se hace en base a este ejemplo en la vida real, de acuerdo al vencimiento de tu cartera. Aquí vemos que la provisión, ¿cuánto nos dio? 1940, que es la suma de lo que fuimos calculando a cada uno de los créditos vencidos. Recordemos 180 más 300 más 435 más 200 más 825. Eso nos dio 1940. Si eso lo contabilizamos, entonces tenemos siempre las dos cuentas que ocupamos. Los gastos por pérdida en cuenta incobrable, los 1940 en el debe, y la provisión para pérdida por cuenta incobrable, los 1940 en el haber. Ahí ya cumplimos con la partida doble. Tenemos una cuenta registrada en el debe y otra cuenta registrada en el haber. Si lo vemos en las cuentas T, entonces dibujar una cuenta T, una para gasto por pérdida en cuenta incobrable con los 1940 en el debe y otra para provisiones por pérdida en cuenta incobrable con los 1940 en el haber. Ahí tenemos partida, contrapartida, nuestro registro correcto. Tenemos el cálculo de la provisión para cuentas incobrables considerando el valor de las ventas al crédito. Este método nos permite el cálculo de la provisión para cuentas incobrables a partir de las ventas al crédito de una empresa o el valor de las ventas a crédito facturadas. Aquí lo que vamos a hacer, como dice acá, es un porcentaje de cobro dudoso que sería las cuentas incobrables entre el saldo del cliente. Después se aplica este porcentaje al valor de las ventas al crédito. Vamos a ver un ejemplo práctico y dice, las ventas al crédito de una empresa son de 245,000 y se ha considerado de acuerdo al porcentaje de las provisiones de años anteriores un porcentaje de 1.5% de las ventas al crédito. El cálculo de la cuenta incobrable es 245,000 por 1.5%. Esos son 3.675. Entonces, es también parecido al primero y es aplicando un porcentaje a un saldo, en este caso a las ventas al crédito. Las ventas al crédito son 245,000 y el porcentaje que vamos a aplicar es 1.5% y cabe dentro de la ley. Recuerden que la ley dice hasta el 2%. Entonces, 245,000 lo multiplicamos por el 1.5% y son 3.675. Después nos muestra el asiento diario, que es la cuenta de gasto por pérdidas en cuenta incobrable, los 3.675 en el debe, y la provisión para pérdida por cuenta incobrable, los 3.675 en el haber. Tenemos una cuenta en el debe, otra en el haber, la partida doble. Si le pasamos a cuentas T, lo que vamos a hacer es dibujar una cuenta T para cada una de las cuentas. Tenemos el gasto por pérdida en cuenta incobrable, los 3.675 en el debe, y la provisión por pérdida en cuenta incobrable, los 3.675 en el haber. Ahí siempre partida contra partida. Es lo mismo de ubicar en el debe una cuenta, otra cuenta en el haber para cumplir con la partida. Y la presentación en el balance general de la provisión para cuentas incobrables. Entonces, siempre debajo de la cuenta de cliente va a ir la información para cuentas incobrables. Aquí nos muestra un balance con más cuentas para que de esta forma se vea más claramente dónde van a ir ubicadas las cuentas incobrables. Vemos balance general y tenemos los activos dentro del grupo del activo, están en circulante. Empezamos siempre con caja, recuerden que es lo disponible, lo que va arriba, lo que va de primerito en las cuentas del activo. Tenemos caja con 10,000, banco con 50,000. Después tenemos las cuentas por cobrar, son 200,000. ¿Qué decimos con la estimación para cuentas incobrables? Va a ir debajo de cuentas por cobrar y va a ir siempre en negativa para restársela a las cuentas por cobrar. En este ejemplo son 10,000. Entonces, siempre lo que va entre paréntesis es negativo, es decir, resta. Entonces, ¿cuánto quedan netas esas cuentas por cobrar? 200,000 menos 10,000. Son 190,000. Después vemos ubicada la cuenta de inventarios con 20,000. ¿Qué vamos a hacer a la hora de sumar todas las cuentas de activos? Entonces, sumamos caja con 10,000, más bancos con 50,000, más las cuentas por cobrar netas de 190,000,
más los inventarios de 20,000. Tenemos un total de activos de 270,000. Entonces, aquí nos muestra la forma correcta de ubicar las cuentas incobrables. Siempre va a ir debajo de cuentas por cobrar. Esa es la forma exacta. Recordemos que la contrapartida va a ser siempre al gasto. Por eso decía al inicio que cuando nosotros contabilizamos la provisión para cuentas incobrables, vamos a afectar una cuenta del balance. ¿Cuál es la cuenta del balance? Esta que vemos aquí. La pérdida incobrable o estimación de cuentas incobrables. Y la contrapartida va a ser el gasto, pero el gasto es una cuenta de los resultados, por eso no lo muestra aquí. Esa es la contrapartida de la estimación para cuentas incobrables. Recordemos que los métodos para cuentas incobrables, lo que vamos a ocupar en la vida real, primeramente es el método de los saldos de las cuentas por cobrar. Y recordemos que es un porcentaje o una tasa que la ley indica que es hasta el 2% de ese saldo que nosotros vamos a provisionar como cuentas incobrables. Y que el segundo método que más se va a utilizar en la vida real es el método de la antigüedad saldo, que va en base a categorizar una cartera de clientes en base a la antigüedad de saldo, es decir, al tiempo que ha transcurrido y que no me han pagado. Y ahí vemos que la tasa va aumentando a medida que más pasa el tiempo, porque eso indica que la empresa ya está asumiendo como pérdida, es decir, que ese dinero ya no lo va a recuperar. Entonces, ese método es muy práctico y también se realiza en la vida real de forma interna para monitorear cuánto me deben. Ya ha pasado mucho tiempo y como les decía anteriormente, es una forma de vos ver qué vas a hacer. Porque les decía, la parte más difícil del dueño de un negocio es decir, lo asumí como pérdida. Asumir que perdiste esa cantidad de dinero. Por eso en el tema de cuentas por cobrar decíamos, las empresas van a otorgar crédito. ¿Por qué? Porque es difícil vender solo al contado, porque hay personas que no tienen la capacidad de pago en esos momentos. Entonces, vamos nosotros a dar crédito. Pero los créditos no se le van a dar a todo el mundo, sino que se verá analizando a qué tipo de personas yo le voy a otorgar el crédito. Debo de tener requisitos, decíamos, como las casas comerciales. ¿Qué requisitos voy a pedir para que una persona darle un electrométrico? Ahí decíamos, necesitas la cédula de identidad, necesitas una constancia salarial o una colilla de pago. Entonces, igualmente las empresas, a las otras empresas le van a pedir requisitos como los estados financieros auditados, las proyecciones de venta, los presupuestos. Entonces, van a haber ciertos requisitos para vos tener una cartera saneada, es decir, una cartera donde vos des crédito y los clientes te paguen. Entonces, ahí sería, no afectar el ciclo del negocio. Lo afectas en el momento que te salen clientes los cuales no tienen cómo pagarte y ese dinero se te vuelve recuperable y ya por último vos lo tenés que asumir como una pérdida. Entonces este es el tema de las cuentas por cobrar, es la segunda parte. En la siguiente clase presencial estaremos abordando los métodos de depreciaciones, que serían las CARDE, para tratar el inventario, que es una de las cuentas muy importantes dentro de una empresa comercializadora. Esa será la parte siguiente con la que continuaremos con nuestro plan de estudio. La parte de los inventarios, en este caso las famosas CARDEX, para evaluar por los métodos promedio y PEMS. Hasta ahí estaremos llegando por hoy en este video explicativo. Nos veremos en la clase presencial. En la semana que entremos de vacaciones, les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos. Feliz día.